Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una receta colombiana muy deliciosa, una torta o pastel de plátano maduro, plátano macho maduro. Esta es una receta que tiene muchas variaciones, dependiendo de cada hogar, la hacen diferentes. Esta es la versión que yo aprendí, la versión de mi hermosa mamá. Yo le hice ahí unos cambiecitos, pero bueno, va rellena de bocadillo y queso. Deliciosísima, ustedes no se la pueden perder, es muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a necesitar, naturalmente, van a ser 3 plátanos machos o 3 plátanos maduros bastante grandes. Miren cómo yo los estoy escogiendo, están bastante maduros. Este es el punto perfecto para poder hacer esta torta. Luego vamos a retirar la piel de los plátanos. Una vez haya retirado la piel de los plátanos, vamos a cortarlo en medallitas o en rodajitas bien pequeñas. Si tú tienes una licuadora mucho más potente, lo puedes hacer en trozos mucho más grandes. Vamos a hacer esto con los 2 plátanos y con el tercer plátano vamos a cortarlo por la mitad. Una mitad la vamos a seguir cortando en rodajitas y la otra mitad la vamos a cortar de manera diferente. Les voy a contar. Vamos a hacer unos cortes de esta mitad de este plátano de manera que podamos hacer cuadraditos o unos pequeños trozos que después podamos agregarle a la mezcla. Entonces lo corto en 3 porciones y luego lo vamos a cortar en cuadritos tal cual como te estoy mostrando. Estos plátanos los vamos a reservar porque no van a ir con el resto del plátano. Entonces resérvalo y vamos a continuar con la receta. Ahora vamos a empezar a licuar este plátano maduro. Si tú tienes una muy buena licuadora, agrégala toda de golpe. Si no, hazlo como yo, en 2 partes. Entonces pongo la primera parte del plátano maduro y esta receta lleva 140 mililitros de leche o media taza de leche. Entonces pon la mitad y luego agrega un huevo. Lleva 2 huevos en total, pero como lo estamos haciendo en 2 partes, vamos a agregar primero un huevo y vamos a licuar esta primera parte. Una vez esté lista, vamos a agregarlo en el bowl o en el recipiente que tú estés trabajando. Vamos a vaciarlo muy bien. Como te puedes dar cuenta, queda una mezcla perfecta. Es una mezcla que es consistente, como te das cuenta, no es muy líquida. Esto es muy importante porque necesitamos que quede así tal cual. Luego agrego la otra mitad de la leche y el otro huevo que me restó. Vamos a volver a verter el resto de la mezcla y vamos a empezar ya a trabajar el resto de los ingredientes. Vamos a poner 2 cucharadas de polvo de hornear. Luego vamos a poner 60 gramos o menos de media taza de harina de trigo. Yo lo voy a hacer con cucharadas porque muchas personas no tienen la posibilidad de medirlo. Vamos a poner inicialmente 4 cucharadas de harina de trigo. Puedes usar harina de coco, harina de avena, harina de almendras, la harina que prefieras. En realidad acá el actor principal, mis corazones, es el plátano maduro, así que pueden agregar la harina de pronto que tengan en casa. Ahora vamos a mezclar y vamos a hacerlo con movimientos envolventes y luego voy a agregar el resto de la harina, 1,5 cucharadas más, es decir, en total 5,5 cucharadas de harina de trigo. Entonces sigo mezclando y en este momento voy a agregar también un poquito de canela. Esto es opcional, a mí me encanta, me parece que le da un toquecito muy rico a la torta. Y bueno, mezclo acá todos los ingredientes. Posteriormente vamos a agregar 2 cucharadas de mantequilla que ya la tenemos previamente derretida. Tú puedes agregar ghee, aceite de coco también, me parece que es una buena opción. Y vamos a poner 1 cucharadita de panela. Tú puedes utilizar una gotica del endulzante que prefieras o incluso no pongas nada. A veces los plátanos están tan maduros que no necesita azúcar. Esto es lo que me encanta de esta receta. A mí me parece que ni siquiera azúcar necesita. Es muy rica. Una vez que tenga lista toda la mezcla, vamos a integrar los plátanos que cortamos en cuadritos. De esta manera, cuando nosotros hagamos un corte de la torta, nos vamos a encontrar con ese pedacito de plátano. Me parece deliciosísimo. Entonces mezclamos y ya estamos listos para
continuar con la parte final de la receta. Esta receta lleva queso costeño o queso mozzarella, unos 100 gramos aproximadamente, y bocadillo, ate de guayaba, pasta de guayaba o dulce de guayaba, como usted le conozca. Ahora, en un recipiente del cual ya le he puesto mantequilla y harina de trigo, vamos a verter la mezcla. Te sugiero que si tienes papel para hornear o papel mantequilla, le pongas en la base, que va a ser muchísimo más fácil aún de desmoldar. Vamos a poner la primera parte de la mezcla, vamos a distribuirla por toda la base, y una vez tenga lista esta primera parte de la mezcla, cuidando, como les digo, que quede muy bien distribuido, vamos a poner el queso. Les repito, pueden usar queso mozzarella o un queso fresco, queda delicioso. Traten de distribuirlo muy bien de manera que cada trozo de la torta pues tenga queso. Luego vamos a repetir lo mismo con el bocadillo, como le llamamos en Colombia, o ate de guayaba o pasta de guayaba, o bueno, incluso ustedes lo pueden omitir. Muchas personas lo hacen solamente con queso, a mí me gusta también con bocadillo. Entonces, bueno, una vez haya puesto esta capa de bocadillo y queso, vamos a terminar con el resto de la mezcla de la torta, cuidando de distribuirlo muy bien. Entonces, una vez lo tenga listo, vamos a distribuirlo perfectamente con la espátula y vamos a poner al final otros trocitos de bocadillo y de queso. Y ahora ya estamos listos para llevarlo al horno. Aproximadamente dura 1 hora en el horno a 170 grados. Y este es el resultado final. Yo lo horneé a 170 grados. Ten mucho cuidado que no se te vaya a quemar. Miren el resultado. Vamos a dejarlo acá que se enfríe un poco porque está muy caliente y podemos dañar la torta si la cortamos de una vez. Entonces, pasado una media hora o unos 40 minutos, vamos a desmoldarla con ayuda de un cuchillo. Y este es el resultado final, mis corazones. Una torta preciosa, bellísima, perfectamente dorada. Y yo les quiero mostrar el interior para que se den cuenta lo maravillosa que es esta torta. Queda perfecta, queda una torta muy compacta, porque recuerden que el actor principal acá es el plátano maduro. Entonces miren, es perfecta, es muy rica, se los aseguro. Y yo aprovecho acá para invitarte a que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Y miren por favor los trocitos de plátano que dejamos, allí se pueden ver, también el queso, el bocadillo. Mejor dicho, hay muchas versiones, pero esta es la versión de mi casa, la versión de mi hermosa madre. Y si a ti también te ha gustado, pues yo te invito a que me regales un like, por favor, y que compartes esta receta con todos tus familiares, con tus amigos, y que hagamos todos torta de plátano maduro. Es una cosa muy sencilla, como se pueden dar cuenta. Yo no me voy sin probarla. Miren por favor la textura de esto, es una cosa deliciosa. Les aseguro que ustedes no se van a arrepentir y que la van a seguir preparando en la casa. Esta es una receta que conozco desde que soy una niña, una receta muy rica que mi mamá siempre nos hacía, y eran los premios en casa, ¿no? Una deliciosa torta de plátano maduro. Espero que tú también la prepares en tu casa. Y recuerda, puedes utilizar queso mozzarella, incluso puedes hacerlo sin bocadillo, pero prepárala y ya verás cómo te va a fascinar. Al final siempre tenemos todos los ingredientes de cada receta y también en la cajita de descripción. Yo te invito también para que nos sigas en todas nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo video. Les envío un beso grandototote en mis corazones. Chao.